¿Alguna vez te has preguntado cuántos talentos mueren sin que el mundo llegue a escucharlos? ¿Cuántos sueños se pierden cada madrugada mientras una ciudad duerme? ¿Y qué precio real se paga cuando un hombre nace pobre pero con una voz destinada a millones? Hoy no te traigo solo una historia, te traigo un secreto que durante años estuvo enterrado bajo el polvo de un mercado, el ruido de los buses y el silencio de la desesperación. Antes de empezar, bienvenido a mi canal. Si te gustan las historias reales, intensas y llenas de giros que nadie cuenta, apóyame con un like, comparte este video y suscríbete ahora mismo. Activa la campanita para no perderte nada y, si quieres apoyar este contenido, puedes usar el botón de Super Thanks. Aquí no solo contamos historias, también las debatimos, así que quédate hasta el final y deja tu opinión en los comentarios. Hoy vamos a hablar de Jason Jiménez, pero no del artista que llenó escenarios, no del nombre que más tarde sonó en todas partes, sino del muchacho invisible que el destino parecía haber condenado a morir sin aplausos, porque Jason, antes de ser leyenda, fue hambre, fue frío, fue rechazo, fue un cuerpo joven cargando sacos más pesados que sus propios sueños en Corabastos, el mercado más brutal de Bogotá. Imagínate Bogotá a las 3 de la mañana, la ciudad aún no respira, el aire corta la piel y el suelo huele a tierra mojada, gasolina y cansancio a manso humano. Mientras otros duermen, allí ya está Jason, con apenas 14 o 15 años, esperando que alguien necesite un par de brazos. No va a comprar fruta, va a vender su espalda, es cotero, carga bultos de papa, cebolla y zanahoria de más de 50 kilos durante horas. Cada paso es una negociación con el dolor, cada jornada es una batalla silenciosa contra el hambre. Sus manos, que más tarde emocionarían multitudes, estaban abiertas, agrietadas, endurecidas por la fricción de los costales. El sudor se mezclaba con el polvo y se pegaba a su piel como una segunda ropa que ni el agua fría lograba borrar. Y aún así, en medio de ese infierno cotidiano, Jason no solo cargaba mercancía, cargaba canciones. En su cabeza sonaban letras que nadie quería escuchar. En los descansos se apoyaba en una columna sucia, sacaba un papel arrugado y escribía sobre el dolor, la esperanza y la rabia de ser pobre en un mundo que solo mira a los que brillan. Con las pocas monedas que le quedaban después de comer algo mínimo, me metía en estudios improvisados en barrios peligrosos, micrófonos viejos, cables rotos, paredes que escucharon más balas que melodías. Allí grababa sus canciones con una urgencia casi desesperada, como si supiera que el tiempo no estaba de su lado. Luego salía con CDs grabados de forma artesanal y comenzaba su segundo turno, la humillación. Jason tocaba puertas de emisoras. Imagina la escena. Un muchacho con olor a mercado, ropa gastada, una guitarra al hombro pidiendo 5 minutos a un locutor con traje. La respuesta casi siempre era la misma. Miradas de arriba abajo, sonrisas burlonas y seguridad llevándolo a la salida. La música es para caras bonitas, no para tipos que huelen a cebolla, le decían. Cada puerta cerrada no solo era un rechazo profesional, era un golpe directo a su identidad. También subía a los buses de Bogotá, pedía permiso, cantaba con la voz temblorosa pero afinada, ofreciendo su sueño por unas monedas. La mayoría no levantaba la vista. Jason no era artista, era ruido de fondo, era invisible en una ciudad llena de gente corriendo detrás de algo que nunca la alcanza. Con el tiempo, la guitarra pesaba más que los sacos de papa. El sueño comenzó a doler. Jason veía a otros coteros mayores, con la espalda rota y la mirada muerta, y entendía que ese podía ser su futuro. Un día lluvioso, resbaló con un costal. El capataz lo humilló frente a todos. Jason no lloró por el golpe, lloró por estar vivo de esa manera. Esa noche llegó a casa, lanzó la guitarra a un rincón y decidió rendirse. Estaba listo para aceptar que el destino de un pobre es ser invisible. Pero mientras Jason se apagaba, dos fuerzas se encendían en silencio. Dos mujeres que el mundo nunca pondría en titulares, pero sin las cuales esta historia jamás existiría. Su madre Luz Mary y su hermana Sonia. Luz Mary no era una mujer de discursos, era una mujer de fe y resistencia. Cuando vio a su hijo volver derrotado, no le pidió que buscara otro trabajo. Hizo lo contrario, protegió su fuego. Muchas veces comía menos para que Jason tuviera algo en el plato. No veía un cargador de mercado, veía al hombre que Dios le había prometido. Para ella, rendirse no era opción. Y luego estaba Sonia,
Joven, sin dinero, sin contactos, sin experiencia en la industria, pero con una lealtad que no compra ningún sello discográfico. Sonia decidió algo que cambiaría todo: convertirse en la primera manager de su hermano sin cobrar un peso. Mientras Jason cargaba bultos, ella convertía la mesa de la cocina en oficina, organizaba CDs, escribía números de emisoras, planeaba rutas imposibles. Sonia volvió a tocar las mismas puertas que habían echado a Jason, pero esta vez no iba a suplicar, iba a insistir, iba a incomodar, iba a proteger. Ella entendió que el talento sin defensa muere rápido. Entre las dos hicieron un pacto silencioso. Ellas cargarían el peso para que Jason pudiera seguir cantando. Aceptaron el hambre, la burla de los vecinos, las deudas y la renuncia a una vida normal. Sonia gastaba lo poco que ganaba en gasolina para llevarlo a bares donde muchas veces ni siquiera pagaban. Vendió cosas personales para que Jason tuviera un traje digno en una oportunidad importante. Luz Mary empeñó objetos, tranquilidad y salud para pagar grabaciones mejores. El barrio empezó a hablar. Decían que Luz Mary mantenía a un fracasado, que Sonia estaba desperdiciando su juventud por una ilusión. Pero ellas crearon un muro alrededor de Jason. Nada del veneno externo podía entrar. Sin embargo, llega un punto donde la esperanza también cansa. Años pasaron, el dinero se acababa, las emisoras no respondían, las presentaciones seguían siendo miserables. Jason empezó a sentirse culpable, veía a su madre más delgada, a su hermana más dura, y pensaba que su sueño estaba destruyéndolas. Una noche explotó. Llorando, les pidió parar. Les dijo que vendería la guitarra, que trabajaría doble en Corabastos, que no quería que siguieran sufriendo por él. En ese momento la carrera de Jason estaba muerta, si hubiera dependido solo de él. Pero el sueño ya no era solo suyo. Luz Mary tomó sus manos y le dijo que no lo había criado para rendirse, que abandonar ahora convertiría cada sacrificio en una derrota inútil. Sonia lo miró como se mira a alguien que aún no entiende su propio destino. Ellas no estaban invirtiendo en música, estaban defendiendo una vida. Estaban al borde del abismo. Deudas, amenaza de desalojo, cansancio emocional, todo parecía perdido. Y justo ahí, cuando ya nadie quería tocar más puertas, algo empezó a moverse en silencio. Un pequeño programa de una emisora de provincia puso una canción de Jason, sin campañas, sin dinero, sin marketing. Solo gente común escuchando a otro hombre común cantando lo que ellos sentían. Los camioneros la repetían, los vendedores la ponían en altavoces baratos, los obreros se reconocían en la voz del muchacho que venía del mismo barro que ellos, y sin darse cuenta, el país empezó a pronunciar un nombre que antes nadie quería escuchar: Jason Jiménez. Aquí todavía no hay lujo, no hay fama, no hay escenarios gigantes, solo hay una chispa naciendo en medio del polvo. En la próxima parte vamos a ver cómo esa chispa se convierte en incendio, cómo Jason pasa del mercado al escenario y qué precio oculto empezó a pagar su familia cuando el sueño por fin comenzó a cumplirse. La chispa que nació en una emisora pequeña no llegó como un milagro limpio, llegó como una grieta en una pared vieja. Nadie anunció que Jason Jiménez estaba a punto de cambiar de destino. No hubo ejecutivos, no hubo contratos dorados, no hubo fotógrafos. Lo único que hubo fue gente común reconociéndose en la voz de otro hombre común que había cargado la misma miseria en la espalda. Mientras Jason aún despertaba a las 3 de la mañana para ir a Corabastos, algo invisible ya se estaba moviendo. Un camionero escuchó la canción y la repitió. Un vendedor ambulante la puso en un parlante barato. Un conductor de bus la dejó sonar mientras la ciudad despertaba. La música no caminó por alfombras rojas, caminó por el barro. Sonia fue la primera en notar que algo era distinto. El teléfono, que antes solo sonaba para cobrar deudas, empezó a vibrar con curiosidad. No eran productores importantes, eran dueños de bares pequeños preguntando quién era ese muchacho que sonaba en la radio local. Sonia no celebró. Sonia sospechó, porque cuando has vivido en la escasez, la esperanza siempre parece una trampa. Jason, en cambio, no lo creía. Seguía cargando bultos, seguía regresando con la espalda rota y la cabeza llena de canciones, pensando que aquello era solo otro rumor que moriría rápido. Pero una tarde Sonia lo miró distinto, no con miedo, sino con cálculo. Sacó un cuaderno viejo y empezó a escribir fechas, nombres, rutas. Por primera vez, la mesa de la cocina no era solo una trinchera, empezaba a parecer una central de operaciones real.
La primera presentación importante no fue en un teatro, fue en un bar de carretera, con luces malas y sonido peor. Jason cantó frente a hombres cansados, mujeres con historias pesadas y jóvenes que no esperaban nada de la noche. Al terminar, no hubo ovaciones elegantes, hubo silencio primero y luego una explosión emocional. La gente no veía a una estrella, veía a uno de los suyos que había sobrevivido al mismo infierno. Ese fue el verdadero nacimiento artístico de Jason Jiménez, cuando dejó de intentar gustar y empezó a representar. Pero detrás del escenario había una guerra. Sonia dormía poco, organizaba viajes imposibles, negociaba pagos que no llegaban, protegía a Jason de promesas falsas, porque el mundo de la música no solo tiene aplausos, también tiene depredadores, gente que ve talento pobre como oportunidad barata. Luz Mary, mientras tanto, observaba el cambio con una mezcla de orgullo y miedo, porque sabía algo que Jason aún no entendía. El éxito no elimina el dolor, lo transforma. Ya no se sufre por no tener, se sufre por no perder. Jason empezó a dejar Corabastos. Cada día iba menos al mercado y más a escenarios pequeños. El cuerpo que antes cargaba papas, ahora cargaba expectativas. Sonia lo obligaba a comer mejor, a vestir distinto, a proteger su imagen. Pero Jason no sabía ser famoso. Seguía hablando como cotero, caminando como trabajador, confiando como pobre. Y eso era peligroso. Porque cuando alguien sube rápido, el entorno cambia más rápido todavía. Amigos nuevos aparecen, sonrisas fáciles llegan, invitaciones sobran. Jason empezó a vivir una vida que nunca había imaginado. Hoteles, aeropuertos, contratos, aplausos. Pero en medio del ruido había algo que no encajaba: la soledad. Antes, Jason tenía hambre, pero no estaba solo. Tenía a su madre y a Sonia cada noche. Ahora tenía escenarios llenos, pero cuartos de hotel vacíos. Luz Mary rezaba más. Sonia controlaba más, porque sabían que el mercado fue cruel, pero la fama puede ser mortal. El dinero comenzó a llegar. Lo primero que Jason hizo no fue comprarse autos, fue pagar deudas, llenar la nevera de su madre y asegurar un techo digno. Ahí se ve quién viene del barro. Pero el éxito también creó distancia. Jason ya no estaba siempre en casa, ya no cenaban juntos, ya no lloraban juntos. Sonia se convirtió oficialmente en guardiana, no solo de contratos, sino de la mente de Jason. Ella entendía que su hermano no solo vendía música, vendía su historia, y esa historia podía romperlo si no la protegían. Las canciones empezaron a sonar en ciudades grandes, los escenarios crecieron, la prensa apareció. Jason Jiménez dejó de ser un secreto regional para convertirse en una voz nacional. Pero mientras el público veía brillo, Luz Mary veía cansancio acumulado. Jason dormía mal, vivía rápido, sonreía mucho, pero pensaba poco. Aquí ocurre algo que casi nadie cuenta. Cuando alguien sale de la pobreza, no sale emocionalmente al mismo tiempo. Jason todavía pensaba como pobre, pero ya vivía como famoso. Esa contradicción es una bomba de tiempo. Sonia lo notaba, intentaba frenar el ritmo, pero el negocio no espera. Si no aceptas un concierto, otro ocupa tu lugar. Jason empezó a decir que sí a todo: más viajes, más noches, más presión, más exposición. Y mientras tanto, la sombra del destino empezaba a caminar detrás. Un detalle que parece pequeño, pero no lo es. Jason ya no viajaba en bus, viajaba en avión. Para alguien que nació en Corabastos, volar no es solo transporte, es símbolo de victoria. Cada despegue era una prueba de que había salido del barro, pero también era una distancia más grande entre él y el suelo que lo vio nacer. Cada vuelo lo alejaba de Luz Mary, cada escenario lo alejaba de Sonia emocionalmente, aunque ellas siguieran cerca físicamente. Jason empezaba a pertenecer más a la industria que a su familia, y eso duele. La presión también cambió su música. Ya no cantaba solo para sobrevivir, cantaba para cumplir contratos, para no decepcionar multitudes, para sostener una maquinaria que no se detiene por sentimientos. El arte empezó a competir con el cansancio. Muchos creen que el éxito es estabilidad. En realidad es aceleración. Jason vivía en aeropuertos, camerinos, hoteles, perdía la noción del tiempo. Sonia revisaba agendas como si fuera un cirujano evitando errores fatales. Luz Mary rezaba como si cada viaje fuera una despedida inconsciente. Porque una madre siente lo que el calendario no muestra. En medio de todo, Jason seguía siendo bueno, seguía siendo agradecido, pero la velocidad no deja espacio para procesar emociones. El niño del mercado estaba atrapado dentro de un cuerpo
que ahora el mundo exigía perfecto. Y así, sin que nadie lo anunciara, la historia dejó de ser solo de superación y empezó a ser de riesgo. Jason no estaba preparado para ser mito, estaba preparado para cantar. En la siguiente parte veremos cómo la fama termina de transformar su vida, cómo las decisiones se vuelven más pesadas que los sacos de papa y cómo una noche, un vuelo y un silencio cambiarían todo para siempre. El primer concierto grande de Jason no llegó como un milagro limpio, sino como una tormenta. Cuando aquella emisora provincial empezó a abarrotar su canción sin pedir permiso a nadie, algo extraño ocurrió en los barrios obreros. La gente no decía, escuché a un nuevo cantante, decía, ese tipo canta lo que yo vivo. En los talleres mecánicos, en los buses intermunicipales, en las plazas de mercado, la voz de Jason empezó a sonar como una confesión colectiva. No era perfecta, no era académica, pero tenía una herida dentro, y las heridas, cuando se cantan bien, encuentran oído. Sonia fue la primera en entender que ese pequeño fuego podía apagarse rápido si no lo protegían. Mientras Jason todavía cargaba bultos en Corabastos por las mañanas, ella ya estaba armando una agenda invisible, llamadas que nadie respondía, correos que regresaban, visitas a bares donde los dueños ni siquiera la miraban a los ojos. Pero Sonia insistía, no como una fan, sino como alguien que sabía que detrás de ese muchacho había una historia que merecía escenario. Muchas veces salió llorando de oficinas donde le dijeron que su hermano no tenía imagen, que su música era muy de barrio, que no vendía. Sonia tragaba saliva, se limpiaba la cara y volvía a empezar. Jason, por su parte, vivía una contradicción constante. Durante el día era el mismo muchacho invisible del mercado, con las manos ásperas y la espalda doblada. Por la noche, cuando tomaba la guitarra, se convertía en alguien que parecía más grande que su propia vida. Cantaba en bares donde nadie escuchaba, en cumpleaños donde le pagaban con comida, en buses donde la gente lo miraba con lástima. Y aún así, cada canción era una forma de no desaparecer. Hubo noches en las que regresó a casa sin un peso. Luz Mary lo esperaba despierta, no para reclamarle, sino para mirarlo como se mira que estaba a punto de romperse. A veces no había cena, a veces solo había pan duro y café, pero ella sonreía y decía que ya había comido, aunque el estómago le sonara como una protesta silenciosa. Jason lo sabía, y esa culpa se le metía en la garganta cuando cantaba. El verdadero cambio llegó cuando un productor local, casi por accidente, lo vio cantar en una fiesta popular. Jason estaba nervioso, la guitarra estaba vieja, la voz cansada, pero cuando empezó la primera estrofa, algo ocurrió. El ruido se apagó, la gente dejó de hablar, no porque fuera famoso, sino porque era verdadero. El productor no aplaudió, solo se acercó y preguntó, ¿tienes más canciones? Jason no respondió, solo asintió con la cabeza como quien no quiere creer que alguien por fin lo tomó en serio. A partir de ahí, empezó la etapa más dura, la del crecimiento, porque no todo lo que sube es felicidad. Jason pasó de cantar gratis a viajar horas para presentaciones mal pagadas. Dormía en sillones, en terminales, en cuartos prestados. Sonia organizaba todo, horarios, transporte, contactos, discusiones con promotores que querían aprovecharse. Muchas veces no cobraban lo justo, pero cobraban algo, y ese algo era una victoria. Con el primer dinero real, Jason hizo algo que nunca olvidó. Pagó deudas que ni siquiera eran suyas, devolvió favores, compró comida para la casa, arregló el techo que goteaba. No se compró ropa cara, compró tranquilidad para su madre. Luz Mary lloró cuando vio que el muchacho que antes regresaba con hambre ahora regresaba con dignidad. Pero la fama no llega sola, llega acompañada de presión. La gente empezó a pedir más canciones, más conciertos, más presencia. Jason ya no era solo un muchacho con guitarra, era una promesa, y las promesas cansan. Había semanas sin descanso, días sin dormir, noches en hoteles donde el silencio pesaba más que el ruido del mercado. Jason empezó a sentirse dividido. Una parte de él seguía siendo el niño pobre de Corabastos, la otra se estaba convirtiendo en un hombre que la gente coreaba. Esa distancia interna es peligrosa, porque cuando no sabes quién eres, empiezas a perderte incluso en el éxito. Sonia lo notó antes que nadie. Veía cómo Jason sonreía frente al público y se apagaba detrás del escenario. Veía cómo respondía a entrevistas sin sentirlas. Veía cómo la música, que antes lo salvaba, empezaba a exigirle más de lo que le daba.
Intentó protegerlo, pero proteger a alguien del éxito es más difícil que protegerlo de la pobreza. En medio de esa vorágine llegó la gira más grande, más ciudades, más aviones, más escenarios. Jason estaba cansado, pero también orgulloso. Cada aplauso era la prueba de que el sacrificio había valido la pena. Cada canción era una conversación con ese niño que cargaba bultos y soñaba sin permiso. El día del vuelo nadie presintió nada. No hubo despedidas dramáticas, no hubo frases proféticas. Jason subió al avión como siempre, con audífonos, libreta de letras y esa mezcla de nervios y rutina. Sonia se quedó revisando agenda. Luz Mary se quedó rezando sin saber por qué ese día le dolía más el pecho. El accidente no avisó. Llegó como llegan las tragedias verdaderas, sin música, sin cámara lenta, sin explicación inmediata. En segundos, todo lo que Jason había construido dejó de moverse. La noticia cayó como una piedra en agua quieta. Nadie quería creerlo, nadie podía. Para Luz Mary, el mundo se volvió silencioso. No gritó, no se desmayó, simplemente se sentó, como si el cuerpo entendiera antes que la mente que algo irremediable había pasado. En su memoria empezaron a pasar imágenes. Jason niño, Jason con guitarra, Jason cansado, Jason sonriendo, todo junto, todo al mismo tiempo. Sonia, en cambio, tuvo que volverse fuerte cuando no quería. Lloró después, primero trabajó, contestó llamadas, organizó información, protegió el nombre de su hermano de rumores, de mentiras, de oportunistas. Se convirtió en la administradora de una ausencia. Porque cuando un artista muere, no solo muere una persona, muere un futuro. Y alguien tiene que cuidar que ese futuro no sea deformado. Los fans no lloraban solo a un cantante, lloraban a alguien que los había representado. En las fábricas, en los mercados, en los buses, la música de Jason volvió a sonar, pero ahora con otro peso. Ya no era esperanza, era recuerdo. Luz Mary empezó a vivir rodeada de cosas que hablaban sin voz, guitarras colgadas, premios, fotos, letras escritas a mano, no como un museo, sino como una casa que no sabía cómo despedirse. Cada objeto era una conversación pendiente. Sonia entendió algo que pocos entienden, que su misión no había terminado. Ya no debía impulsar una carrera, sino proteger un legado. Revisó contratos, ordenó archivos, defendió la memoria de Jason cuando otros querían usarla, no por dinero, sino por respeto. Porque Jason no había llegado solo hasta donde llegó. Había llegado cargado por dos mujeres que pusieron su vida en pausa para que él pudiera cantar. Y quizás ahí está la parte más profunda de esta historia. El éxito nunca fue individual, fue colectivo, fue maternal, fue fraternal, fue invisible. Jason Jiménez no es solo el muchacho que salió de Corabastos para conquistar escenarios, es el hijo de una mujer que pasó hambre para que su voz tuviera micrófono. Es el hermano de una joven que gastó su juventud tocando puertas ajenas para abrir un destino propio. Y aunque la tragedia cortó su camino, no pudo borrar lo esencial, que cada canción suya sigue siendo una prueba de que los sueños no nacen en el lujo, nacen en la necesidad, se alimentan de sacrificio y sobreviven gracias al amor de quienes sostienen la escalera mientras otros suben. La historia de Jason Jiménez no se entiende solo mirando sus escenarios, sus canciones o los aplausos que alcanzó. Se entiende mirando hacia atrás, hacia ese niño que caminaba entre los pasillos fríos de Corabastos, con los hombros cargados de bultos y de silencios. Allí no nació un artista, nació una necesidad. La necesidad de no desaparecer, de decirle al mundo que incluso los más pobres tienen algo que cantar. Jason no creció rodeado de lujos, creció rodeado de carencias, pero en cada una de ellas se fue formando una voz distinta. No era una voz perfecta, era una voz vivida. Por eso cuando empezó a sonar en la radio, la gente no escuchó a un ídolo, escuchó a alguien parecido a ellos. Un muchacho que había sentido hambre, rechazo, invisibilidad y aún así seguía creyendo que la música podía ser una salida. Sin embargo, si algo deja claro esta historia, es que ningún sueño se sostiene solo. Jason no habría llegado ni a la primera emisora sin la presencia firme de Luz Mary, una madre que convirtió su amor en sacrificio cotidiano, que muchas veces se quedó sin comer para que su hijo pudiera grabar, que empeñó lo poco que tenía para que la guitarra no se callara. Ella no empujó a Jason con palabras bonitas, lo empujó con renuncias silenciosas. Y junto a ella estuvo Sonia, la hermana que dejó de ser solo familia para convertirse en escudo, agenda, gerente y defensa. Mientras otros jóvenes vivían su edad,
Sonia la gastaba tocando puertas, discutiendo con promotores, organizando horarios, protegiendo a su hermano de un mundo que no siempre es justo con los que vienen de abajo. Ella no buscó fama, buscó que Jason no fuera usado ni olvidado. Por eso el éxito de Jason no fue un golpe de suerte, fue una construcción lenta, hecha con cansancio, con buses nocturnos, con escenarios vacíos, con entrevistas sin interés, con canciones cantadas a personas que ni miraban. Cada paso fue una prueba de resistencia más que de talento. Cuando finalmente llegó el reconocimiento, también llegó la parte que casi nadie cuenta, la soledad del éxito. Jason pasó de ser invisible a ser exigido, de cantar por pasión a cantar por agenda, de soñar con escenarios a vivir atrapado en ellos, y aún así seguía cargando dentro al niño de Corabastos que no quería fallarle a su madre ni a su hermana. La tragedia del accidente no solo interrumpió una carrera, interrumpió una promesa. Jason no murió únicamente como artista, murió como hijo, como hermano, como proyecto de vida, y eso es lo que más duele. No lo que fue, sino todo lo que todavía podía ser. Después de su partida, Luz Mary no quedó con premios, quedó con recuerdos, con guitarras que ya no suenan solas, con habitaciones que guardan voces que no vuelven. Ella no perdió a un cantante, perdió a su niño, y aún así eligió vivir desde la gratitud, no desde el rencor, entendiendo que el tiempo que tuvo con Jason valía más que la injusticia de haberlo perdido pronto. Sonia, por su parte, transformó el dolor en responsabilidad. Ya no debía organizar conciertos, debía proteger memorias, defender el nombre de su hermano, de quienes quisieran usarlo sin respeto, cuidar que la historia no se distorsionara. Ella pasó de manager a guardiana. Y ahí está quizás el mensaje más fuerte de todo este recorrido. Jason Jiménez no caminó solo. Cada aplauso suyo tenía detrás una madre cansada y una hermana valiente. Cada canción llevaba horas de hambre, de espera y de puertas cerradas. Cada logro era una suma de vidas entregadas a un mismo sueño. Esta no es solo una historia de música, es una historia de familia, de cómo el amor puede sostener lo que el mundo intenta derrumbar, de cómo detrás de un artista hay personas que nunca salen en el escenario, pero sin las cuales el escenario no existiría. Por eso, cuando escuches una canción de Jason, no escuches solo su voz, escucha también el eco de Luz Mary creyendo cuando nadie más creía. Escucha el paso firme de Sonia defendiendo cuando otros dudaban. Escucha la historia de miles de personas que se vieron reflejadas en un muchacho que salió del mercado para cantarle su propia vida. Y ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que el destino de Jason fue injusto? ¿O crees que su verdadero triunfo no estuvo en cuánto tiempo vivió, sino en todo lo que logró inspirar? Te leo en los comentarios, porque tu opinión también forma parte de esta historia. Si este relato te dejó algo, si te hizo pensar, sentir o mirar diferente la vida de un artista, no olvides apoyar al canal. Dale like, comparte este video con quien necesite una historia de fuerza y de amor verdadero, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos contenidos. También puedes apoyarnos con el botón Super Thanks para que podamos seguir investigando y contando historias que merecen ser recordadas. Aquí no solo hablamos de famosos, hablamos de personas, de sacrificios invisibles y de sueños que nacen en los lugares más duros. Gracias por acompañarnos hasta el final. Jason Jiménez ya no está físicamente, pero mientras su historia se cuente, mientras alguien la escuche y la recuerde, su voz seguirá caminando entre nosotros.